A las 9:17 de la mañana del 22 de enero de 1943, el subteniente John George se agachaba entre las ruinas de un búnker japonés al oeste de Point Cruz, observando un árbol de banyan a 240 yardas a través de una mira por la que sus compañeros se habían burlado durante 6 semanas. Tenía 27 años, campeón estatal de Illinois, 0 bajas confirmadas. Los japoneses tenían 11 francotiradores operando en los bosques de Point Cruz, y en las últimas 72 horas habían matado a 14 hombres del 132º Regimiento de Infantería. El comandante de George había llamado a su rifle un juguete. Otros lo llamaban su novia por correo. Cuando había desempaquetado su Winchester Model 70 con mira Limanelasken y montura Griffin y Howe en Camp Forest, Tennessee, el armero le preguntó si era para cazar ciervos o alemanes. George explicó que era para japoneses. Embarcaron antes de que el rifle llegara. Durante el viaje a Guadalcanal, George observaba cómo los demás limpiaban sus Garand, mientras su propio rifle permanecía en un almacén en Illinois. Solicitó que se lo enviaran por correo militar. 6 semanas después, a finales de diciembre de 1942, un sargento de suministros le entregó una caja marcada «Frágil». Dentro estaba el rifle por el que había ahorrado 2 años de paga de la Guardia Nacional. El rifle pesaba 9 libras. La mira añadía otras 12 onzas. El Garand estándar pesaba 9,5 libras sin aumento. El Winchester era de cerrojo, 5 disparos. El Garand, semiautomático, 8 tiros. El capitán Morris le ordenó dejar el rifle de caza en la tienda y llevar un arma de verdad. George lo llevó de todas formas. El 132º había relevado a los marines en Guadalcanal a finales de diciembre. Los marines habían combatido desde agosto. Habían tomado Hendersonville. Lo habían defendido. Pero no habían tomado el monte Austin, ni habían limpiado las arboledas costeras al oeste del río Matanicao. El monte Austin tenía 1514 pies de altura. Los japoneses lo llamaban el GEU, 500 hombres, 47 búnkeres. El batallón de George atacó el 17 de diciembre. Combatieron 16 días. Perdieron 34 muertos y 279 heridos antes de tomar la ladera occidental el 2 de enero. George había disparado su Winchester 0 veces. Las arboledas alrededor de Point Cruz eran distintas. Sin posiciones fijas. Solo japoneses escondidos entre árboles gigantes. Algunos eran francotiradores. Tenían Arisaka tipo 99 con mira. Conocían la jungla. Sabían esperar. El 19 de enero, un francotirador mató al cabo Davis mientras llenaba cantimploras. El 20, 2 hombres más de la compañía L. El 21, 3 más. Uno de ellos fue alcanzado en el cuello desde un árbol que la patrulla había pasado 2 veces. Esa noche, el comandante llamó a George. Los francotiradores estaban matando a sus hombres más rápido que la malaria. Quería saber si ese rifle por correo podía acertarle a algo. George explicó sus credenciales: campeón estatal a 1000 yardas en 1939. El ganador más joven. Grupos de 6 pulgadas a 600 yardas con miras de hierro. Con la Limanelasken, 5 disparos dentro de 4 pulgadas a 300. El comandante le dio hasta la mañana. Si quería demostrarlo, debía hacerlo al amanecer. George pasó la noche limpiando la Winchester. Revisó monturas. Cargó 5 tiros de 30-06 de caza que había llevado desde Tennessee. Al amanecer del 22 de enero, se posicionó en las ruinas de un búnker japonés capturado 3 días antes. El búnker dominaba las arboledas de cocos al oeste de Point Cruz. Los informes decían que los francotiradores usaban los enormes banyanes. De hasta 90 pies de altura. Troncos de 8 pies de grosor.
George no había llevado asistente. Ni observador. Solo su rifle, una cantimplora y 60 cartuchos en peines. Se acomodó. Observó. La Limanelasken solo tenía 2,5 aumentos, pero suficientes para ver movimientos que el ojo desnudo ignoraría. A las 9:17, lo vio. Una rama se movió. Sin viento. Otra vez. Luego la silueta. Un hombre, 87 pies arriba, 240 yardas. George ajustó 2 clics de viento. Respiración controlada. El gatillo era perfecto, 3,2 libras. Apuntó. Disparó. El japonés cayó 90 pies entre ramas. Primer disparo. Primera baja. Sabía que habría un observador cerca. A las 9:43, halló al segundo. 60 yardas al norte. Bajando por el tronco. Disparó. Segunda baja. A las 11:21, una bala japonesa golpeó un saco de arena a 6 pulgadas de su cabeza. Esperó. Localizó el tercer francotirador a las 11:38. Tercer disparo. Tercera baja. Para mediodía, George había matado 5. Quienes se burlaban ahora querían mirar. George se negó. Un observador era un blanco más. Los japoneses aprendieron. Dejarían de moverse de día. Esa tarde, nada más. A las 4, Morris lo ordenó volver al amanecer. El 23 de enero empezó con lluvia torrencial. A las 8:45 pudo trabajar otra vez. A las 9:12, halló al sexto francotirador, más lejos, 290 yardas. Disparó. Sexta baja. A las 9:57, morteros japoneses empezaron a caer. Rango, 40 yardas corto. Luego 20. El siguiente golpearía el búnker. George salió corriendo. El tercer impacto destruyó la posición completamente. Reubicado en un tronco caído, volvió a cazar. Mató a su séptimo a las 2:23, al octavo a las 3:41. A las 5, informe, 8 bajas confirmadas, 12 disparos, 8 aciertos, 4 fallos, 3 quedaban. El 24 de enero, lluvia de madrugada. George eligió nueva posición, un nido de ametralladora abandonado por los marines. A las 8:17 encontró al noveno, en una palmera a 190 yardas. Demasiado evidente. Sospechoso. Buscó. A las 8:28 halló al verdadero, 91 pies arriba, cubierto por ramas. Usó al señuelo. Mató al Dakoui. Inmediatamente giró y mató al verdadero. 2 tiros, 2 bajas. Luego fuego de ametralladora arrasó su posición. Se lanzó a una zanja. Después a un cráter inundado. Solo quedaban 2. O uno con apoyo. A las 9:47 lo entendió, el último no estaba arriba. Estaba arrastrándose. A las 10:03, el japonés llegó a las rocas, mirando en dirección incorrecta. Otra trampa. George buscó. A las 16 halló al segundo, detrás de un tronco, 70 yardas al noroeste. Ambos coordinados. Esperó dentro del agua. A las 10:13, ambos avanzaron hacia el este, paralelos. Pasaron junto a su cráter. George emergió y disparó 2 veces. 2 bajas más. 11 francotiradores abatidos en 3 días. Pero cuando George salió del cráter y recogía los casquillos usados, escuchó un sonido seco, un chasquido leve, casi imperceptible, pero que no pertenecía al viento ni a los insectos. George se congeló. El sonido venía del este, entre 2 troncos caídos. No era un disparo. Era algo más suave,
el roce de un pie descalzo sobre madera húmeda. George giró lentamente, Winchester aún cargado con 2 rondas. El mundo pareció detenerse. El olor a tierra mojada, la humedad, la tensión acumulada de 3 días enteros cazando hombres ocultos entre árboles gigantes. Entonces lo vio. Un japonés, muy joven, tal vez 18 años, cubierto de barro hasta el cuello, apenas visible. No llevaba rifle. Solo un cuchillo. Había estado observando, esperando el momento en que George abandonara su arma para recoger los casquillos. Era el asistente del último binomio. Había seguido a los 2 francotiradores. Y ahora estaba a menos de 20 yardas. Los ojos del muchacho se encontraron con los de George. No hubo furia, ni rabia, ni siquiera miedo. Solo una resolución silenciosa. Dio un paso adelante. George no gritó. No retrocedió. Apuntó desde la cadera. Disparó. El muchacho cayó sin pronunciar palabra. Luego, por primera vez en 3 días, George exhaló. Lentamente. Profundo. Como si hubiera estado conteniendo el aire desde la mañana del 22 de enero, se sentó sobre el borde del cráter. El arma descansó sobre sus rodillas.